Hola, hola a todos los que se conectan aquí en Estrategia Crítica. Somos el programa de análisis del Observatorio Mexicano de la Crisis. Hoy hablando y analizando junto con la doctora Artemisa Montes, vamos a analizar a profundidad las Afores en México, un tema muy importante para el futuro económico de muchos mexicanos. Antes de iniciar este tema tan importante, un saludo muy especial a nuestra analista, la doctora Artemisa Montes. Ella es nuestra directora ejecutiva en el Observatorio Mexicano de la Crisis. Bienvenida, doctora, a Estrategia Crítica. Muy buenas tardes, Karen. Un saludo a toda nuestra audiencia. Un placer estar nuevamente en un episodio de Estrategia Crítica como todas las semanas. Solo recordarles que si les gusta este episodio, lo compartan en todas sus redes con todos sus conocidos, y si quieren saber más información sobre lo que hacemos en el observatorio o quieren conocer más sobre nuestro trabajo, pues síganos en todas nuestras redes. Estamos en TikTok, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Ah, y en la nueva, Threads. Bueno, querida audiencia, iniciemos con este tema con las Afores. Según la Asociación Mexicana de Afores, AMAFORE, abro comillas, las Afores son entidades financieras dedicadas de manera exclusiva y profesional a administrar las cuentas individuales de ahorro para el retiro de los trabajadores, las cuales deben contar con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y están sujetas a la regulación de la CONSAR. Bueno, doctora, iniciemos ahora sí con este tema tan importante para la economía mexicana, para los mexicanos. Iniciemos con la primera pregunta. ¿Qué son las Afores y cuál es la función principal en el sistema de pensiones en México? Esta es una pregunta muy interesante, Karen, porque para poder conocer qué son las Afores tenemos que recordar cómo era el sistema del retiro o cómo las personas obtenían una jubilación o pensión cuando terminaban su vida laboral. Entonces, pues este es un tema muy importante porque si bien cuando nosotros estamos trabajando, pues podemos construir un patrimonio, a lo mejor nos podemos comprar una casa, etcétera, e incluso podemos tener, vamos a decir, un ahorro. Se vio que era muy importante que cuando las personas pues, terminaban de trabajar después de 30, a veces hasta 40 años, pudieran seguir recibiendo un ingreso. De esa manera se construyó durante los años 50, 60, modelos de pensiones, incluso los 40, ¿no? Que eran un modelo, un esquema que se llama tripartita, de tres partes. Una parte lo ponía el gobierno, otra parte la ponía el trabajador y otra parte la ponía la empresa, el empleador. Con eso se construía una bolsa muy grande que se mantenía sobre todo, o se pensaba que se iba a mantener con los trabajadores activos. Es decir, una persona cuando estaba trabajando ahorraba, pero la entrada de dinero se mantenía también con los trabajadores activos. Ese era un sistema de pensiones que estaba basado en lo que se llama el mutualismo, es decir, la cooperación entre distintas partes. Pero pues por muchas razones, entre ellas, pues la pérdida que tiene el dinero en el tiempo y otros, pues muchos temas como la corrupción, pues esas bolsas de dinero para cuando la gente se retirara, se jubilara o se pensionara, se fueron haciendo demasiado pequeñas. Y después vino pues todo un cambio sobre la visión de cómo el Estado tenía que participar en la vida económica en los años 80, 90, y entonces se crea un sistema donde ahora el ahorro para el retiro, por eso se llama sistema de ahorro para el retiro, se vuelve individualizado. Es decir, ya no se va a juntar todo el dinero en una bolsa, sino cada trabajador va a tener una cuenta en donde va a ir ahorrando. Todavía se mantiene el esquema tripartita, una parte la pone el gobierno, otra la pone la empresa y otra la pone el trabajador. Pero ahora ya está conectada directamente con el salario del trabajador, es decir, pues si un trabajador gana poco, pues su ahorro va a ser pequeño. Si un trabajador pues, tiene un sueldo más alto, pues va a tener más ahorro. De manera que cuando
llegue su edad de retiro, entonces se le va a dar una parte de este ahorro, se le va a ir dando una parte del ahorro. Entonces, esto, como tú bien señalas, pues es un sistema completo, por eso se llama SAR, Sistema de Ahorro para el Retiro, y tiene tres partes. Una parte, ahora sí regresando a tu pregunta, son las AFORES. La AFORE es el lugar donde se mantienen las cuentas individuales. Una cuenta de Afore se abre inmediatamente cuando un trabajador, una persona tiene su primer trabajo y se inscribe en un sistema de seguridad que puede ser el Seguro Social, si es un trabajador en una empresa particular, o puede ser el ISSSTE si trabaja para el gobierno. En ese momento se crea su cuenta de ahorro individual, que es la Afore. Gracias, doctora. Ya tenemos una ilustración más de lo que son las AFORES en México y toda esta historia pues detrás de este sistema de pensiones. Doctora, ahora, ¿qué retos están enfrentando las AFORES en México actualmente para asegurar el bienestar de los trabajadores y el crecimiento de sus fondos de pensiones? Esa también es una muy buena pregunta, Karen, porque precisamente las AFORES son cuentas individuales que son administradas por distintos fondos de pensiones. Entonces, cuando yo tengo mi Afore, pues decido en qué pensión, en qué fondo se va a meter. Ese fondo me garantiza un rendimiento, pero como es parte del sistema financiero, eso significa que para darme ese rendimiento es como si fuera alguna institución, como vimos cuando hablamos de los bancos en el video de Silicon Valley Bank, cómo funcionan los bancos. Pues estas Afores funcionan de la misma manera. Captan el ahorro y lo colocan en el mercado. Es decir, lo van a colocar en algún instrumento que permita generar un rendimiento para ese ahorro. Hemos tenido distintos periodos. El primero es cuando las inversiones a veces no están colocadas en los mejores instrumentos, entonces no dan muchos rendimientos, el rendimiento es pequeñito. O como tuvimos recientemente, hemos tenido pues periodos de inflación alta y entonces no siempre los instrumentos de ahorro están por encima de la inflación. Si eso pasa, entonces vamos a tener un rendimiento negativo. Es importante que las personas cuando reciban, primero sepan, ubiquen dónde están sus ahorros, porque si uno no selecciona voluntariamente dónde quiere su Afore, entonces el sistema te coloca en alguna administradora, en cualquier empresa. Se puede saber en dónde está uno, hay una página del CONSAT, va uno y busca con su número de seguridad social y te dicen en dónde está. Después tienes que recibir estados de cuenta y en esos estados de cuenta te van a decir qué rendimiento bueno, cuánto tienes ahorrado y qué rendimiento recibiste. Pero la parte más importante de ese estado de cuenta viene en la parte de atrás, porque te van a poner todas las afores que existen, todas las administradoras, y te van a decir la tuya en qué lugar se ubica de rendimientos en ese periodo. Si te está dando un rendimiento bajo, tú puedes como trabajador cambiarte hacia otra afore que consideres que te beneficia. Y es muy importante darle un seguimiento porque ese dinero es tuyo y es el dinero que vas a tener para cuando dejes de trabajar. Doctora, aquí una pequeña pregunta. ¿Cuántas AFORES existen en México? Existen exactamente, me parece que son entre 10 y 12. Listo, No doctora. son muchas. No son muchas para que las personas que nos están viendo pues sepan cuántas AFORES hay en México actualmente. Y ya que usted menciona lo de la inflación, ¿cómo afecta la inflación y las condiciones económicas del país al rendimiento de los fondos de pensiones de las AFORES y cómo se busca proteger el poder adquisitivo de los trabajadores? Bueno, pues precisamente como cualquier instrumento de ahorro, se tiene que buscar cómo invertirlo en fondos. ¿Cómo está organizado? Se considera en el mercado financiero que en la medida en que la gente es más joven, tiene mayor apetito, les llaman, por el riesgo. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, cuando estamos chiquitos,
pues no medimos el peligro, ¿no? Entonces vemos un árbol y nos subimos, ¿no? Y entonces las mamás están, pero nosotros no pensamos en eso porque no tenemos una percepción del riesgo. En la medida en que la gente se va haciendo mayor, va teniendo una mayor aversión al riesgo. Eso quiere decir, quiere evitar el peligro. Así se construye el esquema para el rendimiento de las AFORES. Entre más jóvenes son los trabajadores, se invierte su dinero en instrumentos de mayor riesgo. Como ya sabemos en finanzas, mayor riesgo significa mayor rendimiento, pero no garantizado. Por eso es riesgo. Entonces, muchas veces se han invertido afores y no han dado pues los rendimientos esperados y eso ha generado rendimientos negativos. Por eso es muy importante seguir el comportamiento de nuestras afores para saber si las están invirtiendo bien o no. Y entonces se crean como distintos bloques por edades. De tal edad a tal edad están en ciertos instrumentos de riesgo alto. Después, cuando se vuelven mayores, pues pasan a instrumentos de riesgo medio y finalmente a instrumentos de bajo riesgo. Claro, entre más bajo es el riesgo, menor es el rendimiento. Si tenemos una inflación creciente, el rendimiento se puede volver negativo porque lo que nos pagan de interés está por debajo de la inflación. Entonces, ese dinero en realidad vale menos. Doctora, actualmente, ¿cuál es el panorama? ¿Qué está pasando actualmente con las AFORES en México? Esa pregunta es muy interesante porque tenemos entonces que recuperar esta noción de que las AFORES son parte de un sistema. Entonces, el sistema está constituido por lo que es la autoridad, que sería la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro, la CONSAR, las AFORES, que son estas administradoras de cuentas individualizadas, y ahora, como esta reforma de las AFORES se hizo en 1997, significa que ya muchas personas ya pueden empezar, ya están en edad de retirarse, ya se pueden jubilar o retirar. Y entonces ya van a poder tener acceso a esas cuentas, a esos ahorros. ¿Cómo lo van a hacer? Lo van a hacer a partir de la tercera, vamos a decir, patita del sistema, que es las CIFORES. Esas son un nuevo instrumento que va a funcionar como un tipo de seguro, que es el que se va a encargar de administrar los pagos que se les van a ir dando. Cómo se les va a pagar a la gente, bajo qué esquema y cómo se va a administrar eso. Entonces, esa sería la parte completa del sistema que ahora se está empezando a activar a partir de que ya las personas están en edad de retirarse. Bueno, doctora, por último, ¿qué recomendaciones se le ofrecen a los trabajadores en México para mejorar el rendimiento de sus afores y garantizar una jubilación más segura y estable? El primer consejo es, si no saben en dónde está su dinero, investiguen, entren a esa página y vean en dónde está. Inmediatamente revisen su estado de cuenta para que vean cuánto dinero tienen y qué rendimiento están recibiendo. Pueden hablar con el administrador de la Afore para que les explique cómo se está administrando su cuenta, en dónde se están invirtiendo los recursos y también pueden estar conscientes de que existen algunas provisiones por las cuales pueden hacer retiros parciales de su Afore en caso de desempleo. Si pierden su empleo, pueden realizar retiros. En caso de matrimonio también, si se van a casar, pueden sacar un poco de dinero del Afore. Entonces, es importante porque ese dinero es dinero que viene de su trabajo y es la garantía de su futuro, de su seguridad económica futura. Muchas gracias, doctora, nuevamente por acompañarnos en Estrategia Crítica en esta explicación tan importante para todos los mexicanos. ¿Cuál es la conclusión más importante y cuál es su mensaje final para todas estas personas que nos están viendo? Bueno, como siempre en Estrategia Crítica, queremos que estén conscientes de los temas económicos que tienen que ver con nuestra vida diaria, cómo nos afectan. Entonces, bueno, si les gustó este video, pues compártanlo, es un tema muy importante. Háganlo viral para que todos podamos tomar conciencia de dónde está nuestro dinero y cómo podemos cuidar nuestro futuro.
Y pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todas las personas que vieron este video hasta el final, le agradecemos enormemente. No olviden suscribirse a nuestro canal, dejar las preguntas que tengan en los comentarios y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en 8 días, todos los lunes a las 6 de la tarde, por Estrategia Crítica, el programa de análisis del Observatorio Mexicano de la Crisis. Muchas gracias.